El derecho requiere argumentos, la fuerza de los argumentos, y que seamos capaces con argumentos de debatir las cosas. Entonces, en este tema hubiéramos querido más, hubiéramos querido que fuera mejor, pero algo tenemos. Y hay jueces, y ustedes saben que nosotros, nuestra constitución dice, el juez hoy está sometido al imperio de la ley. Entonces hay jueces que dicen, la ley, muéstreme el decreto. Y hay jueces que sin ley. Hay otros que dicen, no, es que la ley también requiere que se interprete y tiene que tener unas miradas constitucionales y el juez no está para seguir teorías, el juez está para dispensar justicia, para hacer justicia. Y muchas veces hay que remover esas injusticias que la misma ley señala. Y esos jueces son los que terminan los salvamentos de voto, terminan muchas veces imponiéndose. Entonces, esta historia de la familia de crianza es una historia muy bonita porque empieza a reconocerse por la Corte Constitucional, empieza a reconocerse por la jurisdicción administrativa, por el derecho laboral, pero eso sí, no llegarán a civil y a familia, porque en civil y en familia somos apegados a a lo estricto. Deme la prueba y en materia de Estado civil, la prueba es el registro civil. Usted no tiene registro civil, usted a mí no me hable, es que usted no me diga nada, usted necesita un Estado civil. Por eso los compañeros permanentes, en principio, se decían que no tenían un Estado civil hasta que la Corte Suprema dijo, si es un Estado civil, y a partir de ese momento se reconoce la unión marital de hecho como un Estado civil, pero el decreto 1260 del 70 señalaba los estados civiles y había gente que decía, no, es que los estados civiles los da el legislador. Y en ese apego a la legislación ha pasado todo a la población LGTBI. No ha habido ninguna ley en Colombia que el Congreso haya aprobado para la población LGTBI. Ha sido la Corte la que ha dicho, no, aquí se están violentando derechos y fue la Corte la que reconoció el matrimonio, la que reconoció la adopción y reconoció todos los derechos. Reconoció en dos sentencias muy importantes el derecho a a la herencia del compañero permanente y el derecho a la porción conyugal. Y los jueces, y entre ellos yo también, pues no voy a decir que fui el más avanzado también durante mis 20 años y mi ejercicio como juez de familia, también uno le tiene miedo a la corte y terminar en un prevaricato y terminar en la corte, en la cárcel, porque la corte cuando da sus teorías, pues es de avanzada, pero cuando el juez se arriesga también puede terminar en un proceso penal por prevaricato. Entonces, tampoco uno puede culpar a el que hecho que la jurisprudencia no avance como uno quisiera. A pesar de que en materia laboral, contencioso administrativa y de tutela se reconocía la familia de crianza, la Corte empieza a visorar estas situaciones y tuvo una primera tutela en el 2017 con una familia de crianza. Una hija inició el proceso de filiación como hija de crianza y el juez ni siquiera tramitó el proceso, rechazó de plano y dijo, aquí no hay nada. Sin embargo, esa tutela fue a la corte y la corte le dijo al juez, le dijo, yo no sé si será hija o no, pero usted tiene que tramitar el proceso. Al menos déle la oportunidad de escucharla, de decretar las pruebas, no la despache de una vez. Pero también es una realidad que muchas veces las motivaciones son el dinero y aquí se perseguía una petición de herencia y ante la decisión de la corte conciliaron, le entregaron un dinero a la chica y ella desistió de iniciar el proceso y hasta ahí llegó esa primera tutela. Sigamos, profe. Pero viene el magistrado Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo y en el 2018 viene una tutela que revivió una figura que todos considerábamos que ya no existía ni se aplicaba, y era la posesión notoria de estado de hijo. Una sentencia muy bonita porque lo que la Corte Suprema hace en esta sentencia es decirle al juez, juez, usted tiene que interpretar, usted tiene que escuchar al ciudadano. Es que el ciudadano requiere que usted se ponga en los zapatos de él y se pregunte qué quiere este ciudadano y cómo le puedo dispensar justicia.
Es que el juez es un dispensador de justicia. El juez está llamado a sostener el Estado social y democrático de derecho con decisiones justas, con pruebas ajustadas a la ley. Entonces, en esta tutela es muy particular porque fue en el juzgado de familia de Soacha, Cundinamarca, donde igual una joven que había vivido con sus padres de crianza llega al juez y dice: juez, yo necesito entrar a esta sucesión y decláreme que soy hija de crianza, porque ustedes saben que al ser la sucesión un proceso liquidatorio, a la sucesión y a los procesos liquidatorios, uno tiene que llegar con todos los aspectos decididos. O sea, en el proceso de sucesión no se establecen parentescos, usted tiene que acreditar ya el parentesco. Entonces, por supuesto, esta chica necesitaba que para poder ser reconocida en la sucesión se le reconociera su calidad de hija de crianza. Sin embargo, el juez, como siempre, la rechazó de plano. Dijo: eso no existe en Colombia. La familia de crianza para el derecho civil no existe, porque, como les digo, sí existía para la Corte Constitucional, y ahora lo vamos a ver cómo se refiere de bonito la Corte Constitucional en sus sentencias a la familia de crianza. Y esta mujer que le rechazan su demanda interpone acción de tutela contra la decisión del juez. En el Tribunal de Cundinamarca la niegan, pero va a la Corte Suprema y, con ponencia del magistrado Haroldo, hace una buena sentencia y le dice al juez: juez, usted tiene que interpretar la demanda. Y esta señora lo que puede estar pidiendo es la posesión notoria de estado de hijo. Yo no sé si reúne los requisitos o no, pero lo que sí sé es que le debe tramitar el proceso. Y efectivamente esta tutela nos llama a quienes hemos navegado y somos enamorados del derecho de familia a volver sobre una figura que considerábamos que ya no existía, que era la posesión notoria de estado de hijo. ¿Por qué? Porque también la Corte venía alegando en las sentencias de filiación, siempre decía que en Colombia prevalecía el vínculo biológico, y derribó muchas teorías del interés para impugnar, de la caducidad. Entonces nos fue como dando a entender de que hoy prevalecía la sangre y la prueba de ADN. Entonces eso también hizo que la Corte nos mandara hacia un rumbo diferente. Esta mujer pidió que se le respetara el derecho al debido proceso, a la igualdad y el acceso a la administración de justicia. Listo, se niega la tutela y determina que el juez era competente. Entonces, estas dos tutelas lo único que definen es que si hay un proceso para poder obtener el resultado de familia de crianza. Entonces dice: si hay un proceso y si hay un trámite y si hay un juez. Sigamos, profe. Vuelve el doctor Haroldo con otra sentencia en materia laboral, y es los beneficios que tienen los empleados de Copetrol. Copetrol tiene muchos beneficios para ellos y sus hijos. Un señor se va a vivir con una señora, forman una unión marital de hecho y afilia a su hija de crianza como beneficiaria de los derechos de Copetrol. Pero cuando se termina la relación con la señora, va a Ecopetrol y pide la exclusión de esa hija de los beneficios. Pues esa hija tuteló, ella dijo: no, es que lo que pasen entre ellos es de ellos, pero yo tengo una relación de familia de crianza con usted, usted es mi papá de crianza y usted no me puede desconocer el derecho. Y efectivamente la Corte lo obligó a que mantuviera a su hija afiliada porque prevalecía ese derecho de la niña de crianza. Luego de estas tutelas de la Corte, vienen unas tutelas de la Corte Constitucional que trabajaron la familia de crianza. Y mire, desde el año 2004 tenemos la sentencia T-292. Y es muy bonita porque era una señora que trabajaba como mayordomo en una finca, tiene una bebé y los patrones se enamoran de la niña. Cuando ella decide que se va a ir a andar el mundo sin ofrecerle nada a la niña, ellos dicen: pero por Dios, ¿cómo se va a llevar a la niña en esta inseguridad si usted no tiene para dónde ir, si usted no le garantiza nada a la niña? Nosotros
tenemos la niña mientras usted se estabiliza. Resulta que la señora nunca se estabilizó, no volvió a preguntar por la niña, no volvió a hablar de ella. Y ellos asumieron esa niña como su hija, la criaron, la educaron, la mantuvieron. Y cuando ya tenía como 10 añitos, apareció la señora y dijo, mi hija, usted me dijo que me la cuidaban. Ya, muchas gracias por el favor, me llevó la niña. Y ya ellos se rebelaron, dijeron, no, señor, usted no se lleva a la niña no se va de aquí. Y por eso la Corte Constitucional decidió que ya se había creado un vínculo de familia de crianza y que había una presunción que de la familia biológica que había desaparecido y había dejado de operar. Y esa presunción se trasladaba a esa familia de crianza y ordenó en esa sentencia que se tramitara el proceso de adopción determinada, que se iniciara ese proceso. Eso es una sentencia muy bonita. Pues bien, continuamos después de este receso tan a media luz, pero igualmente tan interesante, tan importante. Gracias por persistir, gracias por continuar aquí con nosotros. Es muy importante para la academia y la universidad poder compartir este tipo de espacios y este tipo de temática que por supuesto hoy día se asoma con bastante importancia y de interés para nosotros por las múltiples formas en que se han venido interpretando el derecho de familia y precisamente para abordar y para ponerle el broche a este evento, a estas jornadas, tenemos al profesor Jorge Parra Benítez con el tema precisamente de las nuevas interpretaciones de la jurisprudencia en materia de familia. Quisiéramos tenerlo un día completo con este tema, profesor, ¿cierto? Pero sabemos que con su maestría nos vas a poner al tanto en el tiempo que resta para el evento. El profesor Parra Benítez es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho de Familia, magíster en Derecho Privado, conjuez de las salas de familia de los Tribunales Superiores de Medellín y de Bogotá, conjuez de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, miembro del número de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, profesor universitario y autor de múltiples obras jurídicas, que como decía el profesor Francisco Alirio, toca tenerlas en el escritorio, ni que en la biblioteca, en el escritorio. Profesor, muchas gracias por su presencia, por su disposición. Y queremos de una vez, profesor, si me permite un minutito, anunciarles, como decía ahorita igualmente el profesor Francisco Alirio, este año vamos a llevar a cabo el 10º Congreso Internacional de Derecho de Familia de la Universidad de Antioquia. Este congreso se interrumpió por efectos de la pandemia y después de la pandemia para acá ha sido un poco problemático ponerlo nuevamente en acción, pero creemos que este año sí lo vamos a poder realizar. Las fechas serán el 21 y 22 de noviembre de este año. Y por fortuna, el profesor Parra Benítez nos ha dicho que nos va a acompañar, creo que no meramente como ponente, sino como un actor principal de todo el evento y les estamos invitando desde ya. Prontamente les estaremos enviando o estaremos publicando lo que va a ser el evento, lo que va a ser el congreso y esperamos que, va a ser virtual, entonces, y sin costo. Entonces, consideramos que va a ser muy importante que todos se inscriban, que inviten amigos y a enemigos para que podamos estar presentes allí en el 10º Congreso. Profesor, somos suyos. Doctor Miguel Ángel, muchas gracias. Aunque nos venimos saludando ya varias veces, de nuevo un saludo muy, muy cordial, aunque la cordialidad de mi parte va a tener algún exceso de confianza al pedirles paciencia. El título
de la charla, nuevas interpretaciones de la jurisprudencia en materia de familia. Esto está ya con presentación, ¿o no? A ver, ¿ya lo hacemos? No, no doy. Listo. Gracias. Ok, ahí desde el mismo título, ¿no? Nuevas puede ser una palabra que indicara novedosas. Es probable que más sea esa la dirección de lo que tuve en mente para presentarles. Debo hacerles la claridad de que en los términos de la charla escapa a mi propósito hacer comentarios de tipo crítico. Entenderán la razón en la medida de la exposición, porque necesitamos poder abarcar el mayor número de temas posibles. Obviamente que seguro habrá algunas observaciones que impliquen algún tipo de comentario crítico de modo indirecto. Pero en principio lo que les voy a hacer es una pura narración, un relato que si lo conocen, maravilloso, y me apoyan y me auxilian, e inclusive discutimos lo que sea un punto de vista de un mal entendimiento de mi parte, o por otra parte, si no se conocen, pues también se coleccionan estos planteamientos de algún modo. Yo voy a elegir una temática primera, que es referirme a temas en donde ha habido algunos fallos en materia de la sociedad conyugal y de la sociedad patrimonial, en una especie de orden también en cuanto podamos mantenerlo. Yo comienzo por recordar que la Ley 54 de 1990, en su artículo 7º, dispone que a la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se aplicarán las normas contenidas en el libro cuarto, título 22, capítulos primero a sexto del Código Civil. Reitero, título 22, capítulo primero, versa sobre las capitulaciones matrimoniales. Sabemos, por lo tanto, también se pueden celebrar capitulaciones maritales. Sostuvimos en general, con base en el artículo 1771 del Código Civil que ustedes ven allí proyectado, que estas convenciones, hablando de las matrimoniales, porque así lo trae la ley, se deben celebrar antes de que haya matrimonio. Lo propio diríamos de las capitulaciones maritales, deberán otorgarse antes de que se inicie la convivencia. Digamos que esa es una práctica y que eso está, si bien en la cabeza del entendido, como lo es el abogado en general, pues igual lo estará en la mente de la persona común que dice voy a formar una relación de pareja, que a propósito, cuando se tiene esa intención, seguir insistiendo. No voy a hablar de naturaleza jurídica, pero sí en la concepción de la unión marital, de hecho, como solo de hecho, no parece sensato. Si los compañeros se unen voluntariamente, pues el fenómeno de la voluntad está participando con conocimientos en lo que va a ser esa figura jurídica que lo es, respaldada constitucional y legalmente, en la que van a penetrar en su vida posterior. Yo creo que de ahí deben hacer un poco la explicación de por qué, como veíamos en la primera de las conferencias con la doctora Díez, la ley 2447 que prohíbe las uniones tempranas
de niños, niñas, adolescentes, piensa por allá en la nulidad de la unión marital. Porque es que no se debería hablar de nulidad de unión marital si la unión marital es de hechos. Hechos nulos no, a menos que nos estemos acercando a otra visión del objeto ilícito. Pues bien, diríamos capitulaciones matrimoniales antes del matrimonio, capitulaciones maritales antes de que se inicie la convivencia. Eso implica oportunidad de otorgamiento. Pues bien, comencemos por las matrimoniales, que será aplicable por la norma citada a las maritales con la sentencia SC 093 del 30 de junio del 2023. Esta sentencia abrió la puerta para que celebrado el vínculo matrimonial o surgida la sociedad patrimonial, por ese paralelo que tenemos, se puedan hacer convenios nuevos que tengan que ver con ese régimen matrimonial. Es decir, las capitulaciones matrimoniales, de acuerdo con este fallo, ya no serán solo prenupciales, sino pueden ser postnupciales. En el caso de la unión marital, de hecho, debemos hacer un recorrido previo para volver a montarnos en el análisis que traigo. En la situación de las capitulaciones maritales, en la sentencia S05 del 18 de enero del 2021, la Corte Suprema de Justicia señaló que las capitulaciones maritales debían otorgarse antes de que nazca la sociedad patrimonial. Es decir, hay un ajuste frente a la norma del artículo 1771, porque este lo aplicábamos también allá y decíamos capitulaciones maritales antes de que se inicie la unión marital. No necesariamente pueden ser antes de iniciar la convivencia. Lo que la Corte dijo en la SC05 es antes de que se forme la sociedad patrimonial. Recuerden la ley sobre la unión marital y dividamos los casos con sencillez. ¿De qué pareja estamos hablando en el primer supuesto? De una pareja de personas igual o distintos sexos, pero que no tienen impedimento para contraer matrimonio. Y además no tiene sociedad conyugal vigente. Ese es todo el artículo segundo, que tiene una complejidad que en el momento en que la resolvamos, sea que la aclare el legislador, que es hora que lo aclare, o que la aclare la jurisprudencia, mucho más de lo que ha intentado aclarar, en ese momento tendremos una salida eficaz a distintas situaciones problemáticas. Pues bien, en esa pareja, que es el primer caso, nos dice la S05 que pasan 2 años de convivencia y ahí nace sociedad patrimonial, con efecto retroactivo a cuando inició la convivencia. Pero nos dice, en consecuencia, esa sentencia, que durante esos 2 años se podrían celebrar las capitulaciones maritales, porque todavía no ha nacido la sociedad patrimonial. Es decir, al día último de los 2 años nace la sociedad patrimonial, al siguiente, y hasta ese día antes se podrían otorgar las capitulaciones maritales. ¿Se podrá o no comulgar con esa tesis? Algunos pensamos distinto. Yo aún me resisto a creerlo, pero esa es la sentencia, la SC 05 del año 2021. Segundo supuesto, uno o los dos compañeros permanentes tienen una sociedad conyugal vigente. ¿Qué nos dice la sentencia? Pues solo cuando su sociedad conyugal, vamos a imaginarla como primera hipótesis, que solo uno de los compañeros tiene sociedad conyugal vigente. Cuando la sociedad conyugal de ese compañero se disuelva al día siguiente, nace la sociedad patrimonial. La frase es cuando se disuelva. Ahora le voy a poner una tilde. ¿Cuándo se disuelve? Pues, si fuera antes de los 2 años, tenemos que regresar a la primera hipótesis. No lo dice la sentencia, pero hay que entenderlo.
Pero si es después de los 2 años de la convivencia, a los 5, a los 8, a los 10, solo cuando se disuelva al día siguiente tendrá sociedad patrimonial. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Pues no, la Corte está diciendo, cosa que es verdad, que a diferencia del matrimonio que genera la disposición legal automáticamente la sociedad conyugal, en la unión marital la sola convivencia no está generando la sociedad patrimonial y eso lo podemos entender. ¿Ya? Pero el artículo 3º de la Ley 54 de 1990 marca la existencia de la sociedad patrimonial desde el inicio de la convivencia. Dirán que yo estoy perdido y seguramente lo estoy, pero es el artículo 3º el que me hace perder. La Ley 54 de 90, cuando dice qué bienes ingresan al haber de la sociedad patrimonial, excluye específicamente los que se hayan adquirido antes de iniciarse la convivencia. Y no dice antes de iniciarse la sociedad patrimonial. La Corte forzosamente dice que esos compañeros permanentes en los 2 primeros años no tienen sociedad patrimonial. Y esa es una consecuencia que creo que no se puede extraer del régimen de la Ley 54. Pero eso es lo viejo. Entonces, ¿qué es lo nuevo? Pues lo nuevo arranca aquí. Ahora, veamos algo. La sentencia SC 093, la que es de capitulaciones matrimoniales, es una sentencia que tiene un salvamento de voto y 2 aclaraciones. La sentencia S05 de enero 18 del 21 tiene 3 aclaraciones de voto. En este último caso, esas aclaraciones de voto empezaron a marcar la ruta para que la Corte en la SC 093 dijera lo que dijo. ¿Cuál fue el caso de la sentencia SC 093? Tomado de los datos del fallo, resulta que el 9 de junio del 2004 las partes suscribieron capitulaciones matrimoniales y pactaron expresamente excluir de la sociedad todos los bienes que adquirieran a título oneroso y gratuito durante el matrimonio. Asimismo, acordaron excluir de manera definitiva de la sociedad conyugal la totalidad de las cosas adquiridas con anterioridad a la fecha de la celebración de las nupcias. La totalidad de lo que tuvieran, eso incluye los bienes muebles. Es decir, las capitulaciones sirven para alterar el régimen económico del matrimonio, eso está claro, eso está claro. Incluso puede llegar hasta excluirlo, y eso es doctrina ya de la Corte pacífica. En esa no hay ninguna sorpresa. Pues bien, la pareja disolvió y liquidó su sociedad conyugal, la de ese caso, por escritura pública, e incluyó en esa liquidación, en la escritura, un grupo de bienes que no debía considerar según las capitulaciones. La Corte le dio valor, porque el cónyuge, después de que firmó esa escritura, dijo, pero si yo tenía unas capitulaciones y allí se excluían estos bienes y ahora vengo y las excluyo, ¿por dónde salgo si yo quiero mantenerlos, yo quiero recuperarlos? La Corte dijo, la autonomía de la voluntad campea en este campo patrimonial. Y textual, las partes, quienes pese a ser conscientes de que habían pactado excluir todos los bienes adquiridos durante el matrimonio a título oneroso y gratuito de la sociedad conyugal, decidieron incluir los bienes de aquella primera categoría dentro del inventario, restarle validez. Ustedes continuarán leyendo. Restarle validez al acto celebrado entre ambas partes bajo lo prescrito en el artículo 1778 del Código Civil no sería más que permitir que el demandante se beneficiara de su propia culpa. Y el artículo 1778, se los debo recordar,
dispone: las capitulaciones matrimoniales no se entenderán irrevocablemente otorgadas sino desde el día de la celebración del matrimonio. Perfecto. Eso era lo que sabían. El artículo agrega: ni celebrado podrán alterarse, aún con el consentimiento de todas las personas que intervinieron en ella. ¿Y ahora qué dice la Corte? No, bien pueda celebre capitulaciones con ese nombre después de celebrado el matrimonio. Bien pueda celebre capitulaciones maritales después de que nazca la sociedad patrimonial. Es decir, usted está autorizado a pactar un régimen, pero también lo está para durante el curso del tiempo hacerle variaciones. ¿Eso es moderno? Sí. Eso dicen los magistrados, que eso es lo que se usa hoy, que las legislaciones así lo contienen. ¿De acuerdo? En la Corte, en todas estas épocas, el 21, el 23, por ahí, siempre hubo una tendencia liderada por alguno de los magistrados que hizo fuerza en el sentido de considerar que el régimen que teníamos de sociedad conyugal, tenemos, Ley 28 de 1932, régimen del Código Civil, porque la Ley 28 no derogó el régimen del Código Civil de sociedad conyugal, según siempre se repite y se admite, se repite de un famoso fallo de la Corte de la década del 30, dice esa tendencia, eso lo que hacía era proteger a la mujer. Miren el argumento y volvamos al 1778. ¿Qué le pasaba a la mujer que contraía matrimonio? Se convertía en una persona incapaz. Esa es la historia. Pero yo no vine a la historia. Yo quiero seguir. Y en esa historia entonces había que proteger a la mujer, dicen los magistrados. Por consiguiente, no poder alterar las capitulaciones era protegerla a ella. A mí hay momentos en que me suena una alarma. Y la alerta que tengo en este momento del análisis es, ¿y dónde están los terceros? Porque es que la sociedad conyugal es un régimen de pareja, la sociedad patrimonial es un régimen de pareja, pero ahí puede haber deudas con terceros. Y entonces me pregunto, ¿qué pasa cuando los terceros confían en unas capitulaciones, pero luego internamente los cónyuges o los compañeros cambian esas capitulaciones? ¿Y de dónde sale el cambio? Pues de estas providencias que les estoy mencionando. La sentencia 05, que la hemos mencionado, pues como les digo, lo que planteó fue, usted puede celebrar capitulaciones hasta el momento en que nazca la sociedad patrimonial, pero tendremos que agregar que las podrá también celebrar después de que nazca la sociedad patrimonial por extensión de la sentencia SC 093. Concluyo esta primera parte. El artículo 1778 sí puede ser reinterpretado. Pues digamos que sí. Yo no me opongo a la reinterpretación. Lo que quiero advertir, cierro el comentario, es esto. El 1778 tiene como texto el siguiente, que reitero. Esas capitulaciones cobran fuerza cuando se celebra el matrimonio. Punto y coma. Ni celebrado podrán alterarse aún con el consentimiento de todas las personas que intervinieron en ellas. Yo sí soy, bueno, Francisco nos confesó su edad, yo soy mayor que Francisco, bastante mayor. Y les cuento, sigo entendiendo la norma como una norma prohibitiva. Ni celebrado podrán alterarse, y yo no veo cómo la prohibición se puede echar al suelo por vía de interpretación. Me parece inadecuado, pero esa es una, voy por lo pronto a llamarla así,
una doctrina vigente, que cabe en el título, Nuevas interpretaciones de la jurisprudencia. Pasemos al tema de la sentencia 05. Ahí tienen ustedes pues un texto de la propia sentencia con un resaltado. Permítanme una especie de adenda al tema que venimos hablando. Les sugiero consultar en un tema cercano la sentencia SC 1226 del 23 de abril del 2022. También trata sobre una unión marital de hecho. El caso es singular. Tiene que ver con el tema por lo que estamos hablando de cuándo nace una sociedad patrimonial, en el caso de la unión marital, según la visión de la Corte. Pero este caso es bien singular y algún día nos podrá tocar alguno parecido. Se trata de una ciudadana colombiana que tenía su relación con un ciudadano francés. Ellos se conocieron en el exterior y viajaron por el exterior y venían aquí, pero eran pareja. Eran pareja. El señor se murió. A la hora de demandar la declaración de unión marital y sociedad patrimonial, la Corte hizo un curioso examen. Preguntó a la prueba que le mostraban en el proceso, ¿cuántos días permaneció el ciudadano francés en Colombia? Y el cálculo del tiempo que había permanecido en Colombia no alcanzó a los 2 años. Entonces, con esa tesis, declaró que no había sociedad patrimonial. Hubo salvamentos de votos. Pero es otra doctrina. A todos también se nos puede presentar la necesidad de resolver esta pregunta. Les pido leerla, yo voy tomando mi descanso aquí. Los compañeros permanentes puede ser que se quieran tanto que se casen entre sí. Digamos que es no es un comentario malintencionado. Lo que ocurre es que esa es la interpretación del fallo que está anunciado. Sí, cuando se casan entre sí es porque afianzan su relación. Pero la pregunta es, como tenían una sociedad patrimonial y se casan, pues ahí ya no pueden tener sociedad patrimonial porque ese matrimonio lo que produce es sociedad conyugal. Es decir, hasta aquí llega la patrimonial y de aquí en adelante inicia la conyugal. ¿Habrá que liquidar la patrimonial? Ustedes recuerdan que la ley 54 de 1800, del año 90, establece que la liquidación se debe hacer en el término de 1 año y trae unos supuestos, la muerte, la separación física, en fin, matrimonio con terceros, pero no trae el supuesto del matrimonio entre sí de los compañeros permanentes. Resulta que la Corte venía trabajando el asunto. Ahí se mencionan las sentencias STC, que es de tutela, 1794 del 5 de junio del 2018, reiterada en la STC 1282 del 2023.
la pregunta era si el año de que trata el artículo 8 de la Ley 54 se cuenta a partir de la celebración de ese matrimonio entre los compañeros permanentes o de la separación que posteriormente lleguen a tener. Digamos, se casó la pareja y 5 años después se divorció. Ahí nace la posibilidad de liquidar la sociedad conyugal. ¿Será que también habrá que liquidar la sociedad patrimonial o desde cuándo se toma el cómputo de régimen? La sentencia STC 8331 del año 2024, 8 de julio del 2024, consideró que es propicio entender que cuando los compañeros se casan entre sí, el término de un año despunta solo a partir de que el vínculo termina. O sea, muerte de los ahora cónyuges, disolución del vínculo nupcial, cesación de efectos civiles, o si es el caso, se disuelva la sociedad conyugal por motivos distintos a la disolución del matrimonio. Todo porque desde ahí resulta inferir razonablemente que se produjo la separación definitiva de la pareja. Y hasta ahí vamos poniéndonos de acuerdo. Esa es la interpretación razonable de la Corte y de sede de tutela. Nueva interpretación, sí, claro, porque ha habido otras. Ha habido otras como la del Tribunal Superior de Bogotá, que sostiene que el cómputo debe hacerse desde la celebración del matrimonio, pero que no rige la prescripción de un año de que trata el artículo 8, sino que debe aplicarse una prescripción ordinaria. El Tribunal de Bogotá sostuvo en un fallo, eso significa 10 años, desde el momento en que... Ok. Esta STC 8331 nos dice pues que lo razonable es contar desde el momento de la separación definitiva de la pareja. Y subrayo el texto que sigue, me permito mostrárselos, porque me parece que la frase quedó mal construida y no era la intención del autor de la sentencia equivocarse, obviamente, porque dice que se cuenta, porque dice, resulta razonable inferir que a partir de allí nace su interés en construir un patrimonio conjunto. No, justo lo contrario, construir no, liquidar. El verbo debe ser distinto. O si no, el fallo es contradictorio. Yo debo señalar que la sentencia STC 8331 tuvo 2 salvamentos de voto y en esos salvamentos se dijo que debía contarse el año era desde la celebración del matrimonio. Porque ahí nacía el interés para dejar atrás todo lo que había existido antes del matrimonio. Esta doctrina del salvamento, para que la tengan en cuenta y me den una manito, enseguida les digo, la manito es de que fue repetida en la sentencia, es decir, lo de los salvamentos se repitió en la STC 18190 de 19 de diciembre del 2024, que a su turno tiene 2 aclaraciones y un salvamento, que son justamente de los magistrados que tienen la mayoría en la 8331. ¿Me explico? 8331 con unos salvamentos, los que producen el salvamento vienen y producen la del 19 de diciembre del 2024, la 18190, y los que eran mayoría en la primera salvan el voto en esta última. Se cruzan. Y ese cruce lo vamos a ver a continuación en varios de los casos que voy a presentar. Es que tengo interés en que hablemos. Tengo interés en que eso que llamamos
con el cierre de esta charla, con la paciencia de ustedes, actualización, tenga una conclusión de qué vamos a hacer con la jurisprudencia. Ustedes me dirán, no lo llame jurisprudencia. Bueno, con estas doctrinas. Y vamos a ver si estas doctrinas clasifican o no en la categoría propia que hoy tenemos que manejar a raíz de la derogación de la doctrina probable. Es una preocupación. En el tema que voy a narrar enseguida, tuve una experiencia hace cosa de 8 días que se les va a compartir para que ustedes examinen la situación. Pues bien, la manito que quiero que me den es que no he logrado encontrar los salvamentos de voto de la 18190. Por si alguno tiene esa posibilidad y me los comparte, porque he buscado en todos los buscadores de la Corte de Jurisprudencia y no he logrado hallarlos. Muy bien. Pasemos a otro tema, y es ese conjunto de problemas de la mezcla de sociedad conyugal y patrimonial. Hasta hoy, sin excepción, lo que ustedes leen ahí, yo no conozco ningún fallo de la Corte de muchos años que no diga lo que ahí dice, que no pueden convivir la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial. Y su razonamiento, que no está escrito allí, pero se los muestro, es muy sencillo. Ahí tengo yo una opinión particular que se las voy a anunciar, pero podrían analizarla. La tesis que ha manejado la Corte es que tanto la sociedad conyugal como la sociedad patrimonial son sociedades universales y que no pueden coexistir al mismo tiempo dos sociedades universales. ¿Estamos? Muy bien. Yo anuncio, pero es un paréntesis, que se sale un poco del diseño de no comentar, pero no me aguanto. Yo no creo que la sociedad patrimonial sea una sociedad universal, punto uno, como tampoco he podido sumarme a la concepción que la Corte repetidamente hasta hoy mantiene de lo que es el artículo segundo de la Ley 54 de 1990, que señala que se presume que hay sociedad patrimonial y trae las situaciones correspondientes. Porque la lectura que la Corte le ha dado a esa norma es la de que allí se consagran requisitos para que haya sociedad patrimonial. Y yo acepto la palabra requisito, pero la acepto como requisitos constitutivos de una presunción, pero no requisitos constitutivos de la sociedad. Es decir, no veo por qué nos saltamos el problema de presunción. Y veo en el artículo segundo una disposición que facilita la prueba de la existencia de la sociedad patrimonial al paso de salir para tratar de equiparar la situación con los cónyuges que no tienen que entrar a probar nada, sino mostrar un registro para decir aquí hubo una sociedad conyugal. Cierro ese primer punto porque es parte del análisis y vuelvo a la sociedad universal. Resulta que, y permítanme el dato porque de pronto se me escape y es mejor que no. En el momento en que se promulgó la Ley 54 del 90, imperaba, regía el artículo
2082 del Código Civil, cuyo texto era: se prohíbe toda sociedad a título universal, sea de bienes presentes y venideros o de unos u otros. Se prohíbe asimismo toda sociedad de ganancias a título universal, excepto entre cónyuges. Norma prohibitiva, interpretación restrictiva, vigente en el año 90. ¿Desapareció con la ley 222 del 95? Sí, pero yo no he podido entender cómo una sociedad, la patrimonial, que en el año 90 nace sin ser universal porque no podía ser universal, se nos puede convertir en sociedad universal simplemente porque derogan la norma prohibitiva. Yo no creo que se convierta en universal. Cierro el paréntesis. Dejando esa explicación, que es para análisis de detalle, me vuelvo al problema. Pero antes les cuento dos casos. Muy en el pasado tuve yo este caso en mi ejercicio profesional. Cualquiera de ustedes revivirá alguno parecido. Se trataba de una situación en que yo defendía a algunos de los, o representaba mejor a algunos de los interesados. Pero era una señora, el caso que interesa es este, una señora que se casó con su marido, tuvo, digan ustedes que yo recuerde, como 9 hijos, pudieron ser más, pero recuerdo 9, y ese señor, bueno, la señora lo único que tuvo que hacer fue levantar 9 hijos, y los levantó con tanto éxito que era bastante grande su fortuna, de dinero, establecimientos, fincas, casas, negocios, etc. ¿Ya? Y volvió el marido. ¿Y por qué volvió? Pues por su 50%, ¿cierto? Tengan el caso en la cabeza, porque uno dice, eso hay que solucionarlo, eso hay que resolverlo y es justo. ¿De acuerdo? Bueno, la Corte viene resolviendo este problema solo sociedad conyugal patrimonial, como si no hubiera más hipótesis, como la que les acabo de presentar. Se acerca un colega hace una semana exactamente y me dice, hombre, yo voy a presentar esta declaración de esta unión marital, dámele un vistacito a la demanda. Amigo, me muestra la demanda, veo los hechos, en los hechos es una señora, compañera permanente que sobrevive al fallecimiento del compañero. El compañero tenía un matrimonio que celebró por allá en la década del 90, tipo 97, 98, y que duró como 6 meses porque la señora, que no era de nacionalidad colombiana, se aburrió en Colombia, salió a los 6 meses y se regresó a su estado natal. El señor a los 3, 4 años empezó la convivencia con esta que demanda ahora como compañera sobreviviente. Muestra la demanda y me dice fundamentos de derecho. Sentencia SC 3085 del 18 de diciembre del 2024. Famosísima, porque de acuerdo con esa sentencia, entonces la separación de cuerpos que perdure por 2 años, de hecho, disuelve la sociedad conyugal. Con los puntos que dejó en el aire esa sentencia, pero esa era la doctrina. Me muestra, como les digo, la sentencia, la demanda al amigo y le digo yo, pero espérate, es que hay otra sentencia, que es la SC 1422 de 22 de mayo del 2025, que dice todo lo contrario. Bueno, entonces, 5 meses dura una doctrina, 5 meses es jurisprudencia,
Como no es definitivo, pudiéramos cerrar el análisis, pero yo pienso que merece que lo pensemos y que reflexionemos. Miremos las dos tesis. La de la SC 3085 es esa que en síntesis les digo, cuando una pareja lleva 2 años de separada, de hecho, su sociedad conyugal, bueno, pues claro, su sociedad conyugal se disuelve. Eso y la palabra subregla que está subrayada es utilizada por la sentencia. Ah, pero es que no les volví a contar que esa sentencia tiene salvamentos de voto. La Corte hoy recompuso un poco, no sabemos si ya con el séptimo magistrado, pero sí por lo menos con el sexto, que ahora tuvimos el anuncio, ¿cierto? Son 7 magistrados en la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural. Veníamos con 5. Y de 5, pues serían 3. Pero si no se ponen de acuerdo, vienen los conjueces. Yo fui conjuez hasta el 2015, pero me llamaban para acciones de tutela, pero para casaciones era muy difícil. Y hoy es lo normal que los conjueces funcionen en los casos de casación, por lo que entonces uno dice, si el conjuez que cumple una función y no la niego su importancia, sin embargo, pues está de paso porque está solo allí puntual. ¿Qué era la doctrina probable? Eran 3 sentencias de casación. Hoy tenemos jurisprudencia en las tutelas también, como lo hemos visto en esta exposición. Pero bien, la Corte usa la palabra subregla, pero la usa para decirle a todos los operadores, esto es lo que tienen que hacer. Recuerden que la pregunta que he formulado es, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Bueno, actualizar no significa que hay al día. Pues al día está esta y la que viene en la explicación. Y ya tomaremos partido. Por eso no me puedo atrever a decir critico la sentencia C-3085, a pesar de mi punto de vista personal, que me gustaría compartirlo todo el tiempo con ustedes. Pero ya Miguel Ángel dijo que yo no tenía sino una hora, que no tenía un día, que quería un día, pero no tengo todo el tiempo. No. Y dice la 3085, bastará comprobar esa situación para determinar los inventarios correspondientes. Entonces, la subregla se podría aplicar al caso que les cuento de la señora de 9 hijos abandonada, ¿cierto? Y que le conteste como una excepción de mérito al otro cuando venga a pedir la liquidación. Y maravilloso está que le diga, no, es que después de 2 años esto se disolvió. De aquí para adelante todo lo que conseguí es solo mío. La solución que la Corte está buscando es para saber si los bienes conseguidos después le pertenecen a la sociedad patrimonial del compañero permanente. Y ahí la Corte iba muy bien. Lo que pasa es que lo que la Corte planteó, lo planteó, por favor me perdonan el adjetivo, pero creo que lo planteó de manera incompleta y un poco inexacta. Ambas cosas. Ustedes dirán, ¿cómo pueden ser las dos cosas? Pues digo, inexacta porque predicarlo solo de la sociedad patrimonial no tiene sentido. ¿Por qué no aplicárselo al caso de la señora de 9 hijos que vuelve el marido, ¿cierto? Es decir, la tesis que diga de manera frontal, con 2 años de separación, de hecho, se disuelve la sociedad. Pero incompleta porque la Corte no nos precisó y ahí salieron los salvamentos de voto a tratar de discutir la razonabilidad del fallo con otros argumentos que, aunque pueden ser valederos y hoy se convirtieron en la sentencia de C 1422, pues nos están volviendo locos. La pregunta a la 3085 era, la comprobación de esa situación era dónde, de qué manera se hace. Porque la Corte pareció dejar en el aire la situación a punto de que
se entendiera que no se necesitaba una declaración judicial. ¿Cómo razonó la Corte? La Corte en la 3085 lo que nos dijo era que había un vacío, que el artículo 1820 del Código Civil, que trae las causas de disolución de la sociedad conyugal, muerte de uno de los cónyuges, muerte real o presunta, el divorcio, la cesación de efectos civiles, la nulidad matrimonial, salvo que haya un vínculo anterior, no se forma sociedad conyugal, el mutuo acuerdo. ¿Okay? ¿Es o no es taxativo el artículo? La Corte no se lo preguntó de esa manera, pero dijo, pero la separación de cuerpos que lleva a la disolución del vínculo es la que se decreta judicialmente. Y preguntó, ¿y la de hecho? La separación que es de hecho. Y entonces dice la Corte, ahí hay un vacío. Hay un vacío normativo y fuera de ello hay un vacío axiológico. Los vacíos axiológicos son peligrosísimos. Yo no voy a negar que existan. Desde la teoría hacia la realidad existen, pero los vacíos axiológicos tienen un gran problema y es que son vacíos de criterios. Por criterios, más bien. Mi criterio es uno, puede que el del otro no lo sea. En fin, en ese vacío, al llenar esos vacíos, dice la Corte, yo tengo que solucionarlo. Echa mano del artículo 167 del Código Civil y dice, pues por analogía yo produzco esta subregla, pero no aclara lo que pudo haber aclarado y quedó la sensación de que solo se aplicaba a conflictos de sociedades conyugales con sociedades patrimoniales. Es decir, cuando hubiese una unión marital con sociedad patrimonial, para poder salir del problema y resolver la pregunta de a quién pertenecen esos bienes que se consiguieron durante la unión marital. Loable propósito. Disculpen. Hago así como, ¿y qué tal si dejamos de pensar que la sociedad patrimonial es universal y que en el artículo segundo hay requisitos? Digamos que si ahí hay una presunción, pues no puede operar la presunción, entonces que entre a demostrar. Pero la sentencia iba en un buen camino, no habría que negarlo. Salvaron el voto varios magistrados que a su turno entonces producen la sentencia S1422 del 2025, que también traza unas subreglas. Son 10 subreglas que antes de nuestro apagón de la tarde yo tenía intención de compartirles una por una. Les voy a mencionar solo unas ahí, otras dos, y los dejo descansar de ese tema. Dice en lo esencial, la 1422, que si se niega el surgimiento de la sociedad patrimonial entre los compañeros permanentes debido a la concurrencia de una sociedad conyugal, el juez deberá declarar en la misma sentencia que existe una sociedad de hecho especial. Miren, se parte de la base en este nuevo fallo que la separación de hecho de cuerpos no disuelve la sociedad conyugal. ¿Cierto? Entonces, si tomamos el caso de la pareja, de hecho, los dos casos que se resuelven en la 3085 y en la 1422 son parecidos. El de la 3085 es un caso que fue resuelto en el Valle. El Tribunal de Buga tomó una decisión diciendo, en esta unión marital no hay sociedad patrimonial porque el compañero tiene una sociedad conyugal vigente. Y la Corte le dice, no, es que como había separación de cuerpos, ya se había disuelto, entonces aquí sí hay sociedad patrimonial. Aplauso, claro. Esa es la solución, la misión del juez, de acuerdo. Pero para ese caso, el problema es en la subregla. El problema es lo que nos generan después a los que estamos de a pie. El caso de la 1422 proviene de Bucaramanga y
es el mismo con la diferencia de que en el de Buga era el señor el que tenía la sociedad conyugal vigente, aquí era la señora, pero el caso era el mismo, tenía una sociedad conyugal vigente. Entonces la Corte ahora en la 1422, 5 meses después de la primera, dice no, es que como la separación de cuerpos, bueno, ¿qué digo yo la Corte? Los magistrados mayoritarios que firmaron la 1422, no los del salvamento, dicen la separación de cuerpos, de hecho, no produce la disolución de la sociedad conyugal. En consecuencia, esa sociedad conyugal siguió. Y como no puede coexistir con una sociedad patrimonial, pero tampoco le puedo negar a la compañera permanente que sí consiguió bienes con este señor, entonces digamos que hay una sociedad de hecho especial. Obviamente ahí se le vienen los magistrados del primer fallo, Hansen Riste con salvamento de votos, y mi invitación es a que se entretengan en la lectura de esas dos providencias. Pues si están acostumbrados a lecturas de 160, 180 páginas entre las dos, pues. Entre las subreglas que traza la 1422, no fue, ¿qué pasó? ¿Qué hice yo aquí de malo? Ah, es que ya se me... No, no, profe. ¿Qué pudo haber pasado? Pues llame al de medio, ¿sabes qué pasó? Que minimice. Eso fue lo que pasó. Gracias. Me asusté. La 1422 nos propone cosas que se le criticaron a la 3085. Por ejemplo, esta. Al proceso se debe citar al cónyuge de ese compañero que tiene la sociedad conyugal vigente. ¿Ya? Porque en la 3085 quedaba en el aire que en el proceso declarativo de la unión marital se fuera a decir, es que ahí hubo una separación de cuerpos, de hecho, y resulta que eso era de Pedro y María, el compañero es Pedro, María está por ahí afuera, y le vienen a decir a María, ves que su sociedad conyugal, aquí un juez está diciendo que se disolvió hace tiempo, y María merece el derecho de defensa, merece ser escuchada. Eso no lo dijo la 3085, lo dice la 1422. De pronto hasta la fórmula está en tratar de juntar los dos fallos y ver cómo nos queda el asunto. Dice también otra subregla que, oigan esta parte, lo que le corresponda al miembro de la pareja que está casado, acrecerá a su sociedad conyugal que está vigente. Lo ejemplificamos, ¿no? Vale la pena. Entonces, tenemos dos compañeros cuya unión marital nace en el año 2014, cumple todos los elementos hasta el año 2024. Fallece el compañero permanente que era casado. ¿Ya? Vamos a plantear que en el momento en que fallece no había disuelto su sociedad conyugal. ¿Ya? En las tesis tradicionales, con las primeras que vimos, la S05, la interpretación que se le da a la ley 54, pues tendrá uno que decir, en esa sociedad, en esa unión marital, no hubo sociedad patrimonial. Listo. Bueno, este señor que murió en el 2024 se había casado antes del 2014, según el ejemplo, y pues se había separado de cuerpos, digan ustedes, en el 2012. Entonces, con la 3085 se alegaría que si pasaron 2 años de separación de cuerpos, en ese momento quedó disuelta la sociedad conyugal y de ahí para adelante, sociedad patrimonial. En la tesis de la 1422 decimos no nació sociedad patrimonial porque estuvo vigente hasta el momento de la muerte del compañero, la sociedad conyugal de este. Sin embargo, diremos, hubo una sociedad de hecho especial.
lo que nos dijo la primera diapositiva, la anterior. En ese proceso, citemos a la cónyuge de ese señor y entremos a probar, entonces, cuáles bienes se adquirieron durante la unión marital, dígase durante la sociedad conyugal, fue patrimonial, corrijo, patrimonial después de 2 años, porque como era casado, quería decir que fuera, perdón, patrimonial no, sociedad de hecho especial. ¿Sí? Entonces ahí hay unos bienes de la sociedad de hecho especial que los que salvan el voto dicen, hombre, ¿eso qué es? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió? Y yo no les quiero decirla porque no son significativamente duras, pero no inelegantes. Pero mal que bien, los que salvan el voto en esta segunda le dicen a los demás, oiga, ustedes están legislando. Claro que le podrían contestar lo mismo con la subregla, porque el 1820 es una norma excluyente de una causal de disolución de sociedad conyugal distinta. Bien, entonces voy a liquidar esa sociedad de hecho especial y encuentro que hay unos bienes y que el 50% de esos bienes se los debo dar al fallecido. Pues no le pertenecen por completo al fallecido porque esos van a ser parte de la sociedad conyugal del fallecido. Esto es lo que nos está diciendo esta segunda subregla. Bueno, ustedes dirán. También dice en otra de las subreglas, esta me parece muy importante. Esta no lo dijo la sentencia 3085. Estas subreglas no modifican situaciones jurídicas consolidadas, definidas conforme a los preceptos que se consideraban adecuados en el pasado. Esa precaución no la tuvo la 3085. Y entonces empezamos a preguntarnos, ¿qué pasa si la separación de cuerpos, de hecho, que duró 2 años, esa situación se presentó antes de la 3085? Si no creyera que de la 3085 en adelante, pues aplíquela. ¿Sí? En el Tribunal de Medellín se presentaron estas 2 situaciones, para que las conozcan. La primera, una señora presenta una demanda de separación de bienes. Logra que el juez de la primera instancia declare la separación de bienes. La parte vencida apela. Imagínense cualquier cantidad de tiempo, pero llevaban separados. Esos señores cónyuges llevaban separados. Yo voy a inventar, pero creo que en el fallo dice que hacía por ahí 30 o 40 años. El fallo es de marzo de este año, después de la 3085, aplicándola. Como ven, no había salido la 1422. No sé qué habría hecho esa sala del tribunal, dado el caso. Lo cierto es que cuando llega al tribunal, el tribunal, también por mayoría, sala de 3, 2 dicen que sí, hay salvamento, y 2, la sala mayoritaria dice, ¿cómo así que decretaron una separación de bienes? Que estos señores llevaban más de 2 años de separados. Y como llevan más de 2 años de separados, su sociedad conyugal se disolvió hace como 30 o 40 años. Si su sociedad conyugal está disuelta, pues usted no puede dictar una sentencia de disolución de una sociedad disuelta. Revocó, sueldo. Pocos días antes, ya no en sentencia, sino en auto, en el mismo tribunal, pasó otra situación. Antes de ver esa, me devuelvo al salvamento en este caso. ¿Y qué fue lo que dijo el salvamento? Dijo, óigame, pero ¿cómo así que está aplicando eso? Aquí no estamos hablando de ninguna unión marital. Aquí estamos hablando simplemente de una pareja que está casada y que se está discutiendo la separación de bienes. ¿Estamos? Es decir, la 3085 generó la convicción
de que lo que se estaba decidiendo y estableciendo como subregla únicamente aplicaba a esos problemas de concurrencia, sociedad conyugal y patrimonial. El tribunal interpretó que no. La magistrada que salvó el voto dijo, no, la 3085 solo para esos casos. Bueno, y el segundo caso, para cerrar, es de una pareja que vivía separada, pero no se había disuelto su sociedad conyugal. En fin, llegó la disolución, se empezó a tramitar el proceso de liquidación y la señora incluyó un bien que había sido adquirido dentro del estado de separación de hecho, pero antes de la disolución de la sociedad conyugal. Poco más, poco menos, el bien fue adquirido en el 2018, estaban separados solo de hecho, después vino la disolución y viene el inventario y ahí se incluye el bien en el inventario. Y el otro señor objeta y dice, ¿cómo así? Este bien lo conseguí en estado de separación, mire que la 3085 dice que la sociedad ya estaba disuelta. ¿Sí? Por auto, porque fue apelado ese tema del inventario. En el Tribunal de Medellín se dijo, no, está bien hecho el inventario, porque es que la separación de cuerpos, de hecho, per se, ella sola, automática, no produce la disolución, que es lo que nos está diciendo aquí cuando se dice cítese al otro. Eso en el fondo lo que nos está diciendo es, así sea una situación de hecho, merece sentencia, merece un pronunciamiento. Bueno, es el camino que vamos a tener que recorrer, pero estas son las doctrinas que hoy por hoy respiramos en esta materia. En este tema de sociedad conyugal, y voy a pasar rápido, vienen en el último tiempo otros temas que debemos coleccionar. Muy rápidamente, por efectos del cansancio que podemos ir sintiendo, les hablo de pasivos. Y en ese tema de los pasivos les propongo mirar la sentencia CTC 1768 del 1 de marzo del 2023 con esta doctrina más que esencial. La Corte termina por decir, que es lo que nos interesa como resumen, esos pasivos que existan al momento de la disolución se presumen que son sociales. Demuestra lo contrario. Esa debe ser la dirección o la orientación que nos impone la Corte. No entender que los pasivos en cabeza de cada cual a la hora de la disolución son personales, sino que se presumen sociales. STC 1768. Otro tema también en sociedad conyugal, rápidamente, es el tema de recompensas. En el Código Civil encontramos en el artículo 1781, numeral cuarto, lo que conocemos como haber relativo. ¿Recuerdan? Me caso, tengo un automóvil, el automóvil ingresa a la sociedad conyugal. Se disuelve la sociedad conyugal. Miremos. ¿En ese momento existe el vehículo? Sí. Ok. No. Lo cierto es que la norma dice restituya, no el bien, restituye el valor que tenía y usa la palabra aporte, aportar, restituir su valor según el que tuvieron al tiempo del aporte. Pero dice también la norma, que quiero que lo miren con despacio, que en las capitulaciones matrimoniales se pueden excluir bienes. ¿Ah? ¿Yo puedo excluir sociedad conyugal? Sí. ¿Puedo excluir bienes? Sí. Quiere decir que las capitulaciones tienen que estar aquí, presentes, directas, expresas. Y quiere decir ello que si yo guardo silencio, la ley entra en subsidio de mi silencio y organiza la sociedad conyugal.
Y una de las formas de organizarla, tratándose de los bienes muebles, es ellos ingresan a un haber que llamamos relativo, es decir, se vuelven bien social y habrá que devolverle para evitar un enriquecimiento sin causa al cónyuge el valor que tenía cuando se aportó, que lo voy a llamar por el momento valor histórico. Habrá que restituir el valor histórico y aplicando fallos de la Corte Constitucional, tomemos el valor histórico y lo indexamos. Lo traemos con discusiones que no vienen al caso hoy y es hasta qué momento indexamos. Eso dejémoslo para otra charla. Pero resulta que, bueno, hay una sentencia muy importante sobre la recompensa, la STC 6014 del 2024. Esta sentencia nos recuerda que el postulado que justifica las recompensas, entendiendo por tales, ustedes por favor me acompañan en una noción rápida. Las recompensas son aquellos créditos a favor o en contra de la sociedad conyugal. O se le debe a la sociedad por el cónyuge o el cónyuge o la sociedad al cónyuge, como sería este caso. ¿En qué se basa? En que nadie se puede enriquecer a costa de otro. Principio general. El caso de las STC 6014 trata de las recompensas, es un buen resumen, se lo recomiendo. Trata del siguiente tema. Un cónyuge ya con sociedad disuelta dispone de un bien que era de la sociedad conyugal. Lo vende y coge el dinero y ¿ya? Entonces, la cónyuge busca que en el inventario se incluya como recompensa el precio de la venta. La Corte termina por decir que ahí no hay recompensa, pero nos da una lección sobre las recompensas. Poco antes de este fallo, en la sentencia STC 12701, del 2019, la misma Corte Suprema de Justicia le dio por introducir en la interpretación de la norma, esta sí es una nueva interpretación, unos elementos de tipo probatorio que no teníamos. ¿Recuerdan que nos preguntábamos, ¿el carro existe o no existe a la hora de la disolución? Cuando existe a la hora de disolución, pareciera que en el entendimiento de quienes fueron autores del fallo estaba pues como clara la situación y dijeron, pues ahí está el bien, entonces ahí está la prueba, ¿cierto? Que se restituye el valor, no dijeron más. Solo que, aunque no lo dicen allí en los estudios que conozco que se han hecho alrededor de esta sentencia, se utilizó por allá un fallo del 2013 del Tribunal de Bogotá en que no entiendo por qué el tribunal dice se restituye el bien o su valor. El bien no. La norma jamás dice eso. La norma dice restituir el valor. Bueno, pero la segunda hipótesis es no existe. Entonces se presenta el cónyuge, que era el propietario del vehículo, y dice, a ver, ese vehículo se vendió a los 4 años de casados, me deben ese precio, no el de venta, me deben el precio que tenía cuando nos casamos, valor histórico, y me lo trae indexado. Y la Corte le dice, palabra más, palabra menos, con mucho gusto, pero pruebe que eso enriqueció a la sociedad, porque si no se va a enriquecer usted. Eso no lo dice la Corte. Y en otro pasaje que lo menciono con crítica simultánea, la Corte dice que es que no basta con la titularidad del bien, probar la titularidad del bien a la fecha de la celebración del matrimonio en ese ejemplo, sino que hay que probar que se aportó con la intención de favorecer la sociedad conyugal. Entonces, a mí me duele el entendimiento
de la norma de este modo porque está pasándose de sociedad conyugal que no tiene parecidos a la comercial, usando el significado del verbo aportar como si fuera la acción intencional en el momento de asociarse. Y recuérdese, concluyo, que el segundo párrafo dice que se pueden excluir por capitulaciones ciertas especies muebles. Eso quiere decir que si yo no las excluyo, que es el único acto intencional a la hora de celebrar el matrimonio que prevé la ley, si no las excluyo, la ley entra en ese defecto de mi silencio y dice que el bien entra a la sociedad. Porque lo tengo. Es que no es que lo aporte, es porque lo tengo. Entonces basta probar la titularidad, no necesito probar una inversión. Pero resulta que esta tesis de la STC 12701 ha venido a traspolarse, se ha pasado a otros casos y entonces estamos terminando en ejemplos como este otro. Ya me aconteció en un caso en el Tribunal de Medellín, en que pues, un bien inmueble que era de propiedad del cónyuge se vendió durante la sociedad conyugal. Ese bien inmueble, a diferencia del ejemplo anterior, era propio, porque los que son relativos son los muebles. Aquí era un bien propio, se vendió y no, aplicando la STC 12701, se me dijo que no podía tener derecho a recompensa. Miren el artículo, es el 1797. Yo lo veo tan claro. Los cuadros de allá son los mismos de la anterior diapositiva para que lo sepan porque se está aplicando esa tesis. La norma que dice que me deben el valor de venta, salvo que el precio se haya invertido en subrogación o en otro negocio personal del cónyuge de quien era la cosa vendida. ¿Ya? Ese salvo, si lo analizo probatoriamente, me hace pensar que la prueba no la tiene que aportar al proceso el que reclama la recompensa, sino el que quiere que se excluya la recompensa. Pero la tesis de la Corte es la contraria. Si quiere recompensa, pruebe que tiene derecho a ella. Esa es la conclusión. Y miren, tan sencilla y me demoré. Pero bueno, yo quiero cerrar la exposición, ya de por sí muy extensa, me disculpan las ganas de hacer de todo. Y bueno, a Francisco Lirio, muchas gracias porque tocó muchos temas en el punto de filiación y me eximía de otros comentarios. Nos van a quedar para otra oportunidad, doctor Miguel Ángel, todos estos temas de la filiación subrogada, de la maternidad subrogada, o gestación subrogada, o gestación sustitutiva, o como lo quieran llamar. Es que sí, y es que hay una gran revolución hoy por hoy, por lo menos en Bogotá, en el distrito de Bogotá. Podríamos traer a la doctora Cecilia de nuevo, porque la doctora Cecilia hace parte de una comisión que está en la redacción de un proyecto de ley, aspirando desde luego a que el proyecto no lo cambien demasiado en el Congreso. Pero hay una serie de procesos judiciales en Bogotá que están distorsionando mucho la realidad de la figura. No voy a hablar de eso, solo voy a hablar de un tema, finalmente, que me tiene, se los admito, bastante preocupado. La circunstancia es la misma, fallo de tutela, salvamento de voto, la sentencia de la Corte Sala Civil que voy a mencionarles fue impugnada ante la Sala Laboral y la Sala Laboral el 28 de mayo la confirmó sin un análisis mayor.
merecía la sala civil que le dieran mucho más respaldo y no lo hizo. No sé si ha sido repartida para revisión en la Corte. Ojalá lo sea por el tema. Se trata de esto. En temas referentes a afiliación, me ocupo de la caducidad de los efectos patrimoniales que contempla el artículo 10 de la Ley 75/68 y pónganle atención, no a todo ese texto, al final. La sentencia que declara la paternidad producirá efectos patrimoniales si la demanda se notifica dentro de los 2 años siguientes a la defunción. Punto. Los dos casos anteriores, los casos anteriores es o muere el presunto hijo, o muere el presunto padre, o mueren los dos, o mueren los dos, cosa que distrajo al fallador en esta situación. El caso es de aquí, además, de Antioquia, made in Antioquia, pero llegó a la corte. Y para poder entender el caso, ahí sí voy a usar las diapositivas, así descansamos todos. La norma, les pido leer lo siguiente, además. Dice, bueno, todos sabrán que la idea rígida que se notifique entre los 2 años siguientes a la defunción ha sido entendida pacíficamente hasta hoy, en el sentido de que la demanda correspondiente hay que presentarla dentro de ese bienio. Ya si la notificación se produce después, veremos cómo se produce o no esa caducidad. Y ahí aplicamos las reglas del Código General del proceso sobre la oportunidad de notificación. Siempre y cuando se notifique dentro del año siguiente a la notificación al demandante del auto admisorio de la demanda, entonces tendremos una notificación oportuna porque se entenderá que hubo una interrupción. La palabra no es interrupción, sino que deja de operar la caducidad en el momento en que fue presentada la demanda. Y lo segundo, que ahí habla de efectos patrimoniales. Pero yo sí quiero pedirles que tengan bien en cuenta que los efectos patrimoniales de que así se habla son solo unos. Son la herencia que pide el hijo presunto frente al padre presunto. Esos son los efectos patrimoniales. No son otros. No se afecta otro efecto patrimonial como podría ser la posibilidad de pedir alimentos a un colateral. No se afecta, por ejemplo, el pedir herencia al abuelo, si lo declaran hijo. No, son los efectos en esa relación filial que se va a declarar, y específicamente la sucesión. El caso, la sentencia es esta, STC 2952 del 6 de marzo del 2025. Les voy contando entonces que el señor Héctor, que falleció en el 91, resaltado, tuvo 4 hijos, 2 de una mujer, 2 de otra mujer. 4 pues en total. Primer escenario. Viene como un segundo hecho la muerte de otro fulano llamado Oscar en el 2021, fecha 20 de septiembre. 2 hijos de Héctor, Alex y Héctor, promueven demanda de afiliación extramatrimonial para que se declare que su padre Héctor es hijo de Oscar. ¿Vamos comprendiendo el caso? ¿Sí? El problema va a estar en qué pasa con los efectos patrimoniales frente a los hijos de Héctor que no demandaron el proceso para que se declarara que Héctor era hijo de Oscar. ¿Sí? Incluso con la diferencia, pues, de que, miren, Héctor murió en el 91 y el supuesto padre en el 2021. La compañera de Oscar promovió la sucesión y dentro de ese trámite se reconocieron como herederos por representación de Héctor
a Alex y Héctor, que fueron los que demandaron el juicio de filiación. A ese proceso de sucesión llegó Joana, que era la otra hermana, pero que no demandó y pidió que la reconocieran. En principio la reconocieron, los otros se opusieron, se subió al tribunal, X tribunal, pero en Antioquia. Son dos tribunales, no va a decir cuál. Queda tarea. Y resulta que, bueno, no, se revoca. Dicen, no, ustedes tienen que quedar por fuera. Bueno, ya han pasado otros hechos que no estoy narrando, en que cuando se decretó la afiliación, se decretó, no, se declaró la afiliación, se dijo cómo operaban esos efectos patrimoniales. Pero no pierdan de vista, por favor, en la narración del primer párrafo, en ese trámite de la sucesión se reconocieron como herederos por representación. Estamos buscando la herencia de Héctor en la sucesión de Óscar. Es decir, de un hijo en el otro, en el padre. Demandaron a tiempo y se declaró la afiliación. Porque el señor murió en el 2021, la demanda fue muy recién fallecido el señor Óscar. La Corte Suprema de Justicia, como la muchacha esta le habían negado, primero la consideraron hija no, heredera por representación, y después la excluyeron. Ella presentó la acción de tutela. ¿Qué dijo la Corte? Concedió el amparo por mayoría de votos. Vuelvo a decir, se consideró que la norma del artículo 10 que leímos hace un rato debía inaplicarse porque no se ajustaba a la Constitución. Esta sentencia, como les comenté, ya fue impugnada y la Sala Laboral confirmó el fallo de la Corte Suprema. ¿Qué dijo la Corte Suprema? La Corte Suprema dijo, palabras mías, no hay derecho para que sigamos pensando, que al paso que el hijo matrimonial, si no recoge la herencia, tiene vía petición de herencia mucho más que 2 años, y que sigamos pensando que el hijo extramatrimonial solo tiene 2 años. Detalle es que ese hijo extramatrimonial no tiene su filiación definida. Ese detalle hay que narrarlo. Si el hijo extramatrimonial no recoge su herencia, pero estaba reconocido o declarado tal antes del fallecimiento del padre, pues tiene la misma acción de petición de herencia que tendría el hijo matrimonial. De modo que ahí no hay desigualdad. Porque se parte es de tener el estado civil definido, que en la norma del artículo 10 de la ley 75 no lo está. Voy terminando para que se animen. Les quiero recordar que ese artículo 10 fue declarado constitucional. Ya vigente la Constitución del 91. Por una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la 122 del 91. En esa primera etapa de la Carta Política, la Corte Suprema sirvió de Tribunal Constitucional mientras se conformaba la Corte Constitucional. Como aquí no quedamos contentos con los fallos, a veces volvemos sobre los temas o nos los ponen de tarea. Y se volvió a demandar ese artículo 10. Tómense el trabajo, yo me lo he tomado. Si no lo quieren hacer, quédenme entonces. Y me tomé el trabajo de comparar, y las demandas son por lo mismo. Por lo mismo.
Tanto es así que entonces luego en la 366 de la Corte Constitucional del año 99 y luego en la del 2001 se dice, no, esto es cosa juzgada constitucional. Esto ya está definido. Nos estamos a lo que ya dijo la Corte Suprema. ¿Y cuál era el argumento? La violación del principio de igualdad. ¿Qué dice la Corte Suprema ahora en la STC, de que estamos trabajando, la 2952? Dice que hay que respetar la igualdad. No toca para nada el tema de cosa juzgada constitucional. Y ahí viene mi preocupación. Y mi preocupación se crece más cuando leo en el fallo que la Corte dice, en lo sucesivo se deberá aplicar esto que yo estoy diciendo. ¿Y qué es lo que está diciendo? Se debe inaplicar porque va contra la Constitución. Pero ¿saben dónde reside mi sorpresa mayor? En unas palabras de la Corte que dice, en estos tiempos de ahora, no se compadece con la igualdad que mantengamos esa norma. Perdónenme, yo soy muy simple. De verdad, perdónenme. ¿Tiempos de ahora? Los tiempos de ahora, la igualdad de hoy es distinta a la igualdad del 91. ¿Para qué tomamos la ley 29 del 82 como argumento si ya fue utilizado? ¿Cómo decimos que entre la sentencia del 2001 y hoy ha cambiado la igualdad que la propia Corte Constitucional dice estarse a lo resuelto porque no hay violación? Pero ahí queda, porque como ya nos vamos a ocupar enseguida en un solo tema, profesor Miguel, ese es el predicado actual. En síntesis, temas de sociedad conyugal, capitulaciones, composición de la sociedad, pasivos, recompensas, prescripción de la acción liquidatoria en la sociedad patrimonial. Hoy ya tenemos una cantidad de cosas nuevas que ¿de dónde provienen? De fallos de la Corte. Que yo lo he llamado nueva jurisprudencia, sí, porque me merecen todo el respeto. Eso no impide mis comentarios, como los que me han escuchado. No dejo de ser respetuoso. Quisiera entender mucho más esos fallos. Les encuentro reparos. Ustedes toman nota y toman su propia conclusión. ¿Cómo concluye este fallo? Dos diapositivas que son las últimas. Esto fue lo que les acabo de mencionar, de modo que lo paso. Penúltima, una mirada moderna. Invita a actualizar el alcance y contenido de esa normativa. ¿Cómo lo actualiza? Pues borrando la caducidad. Entonces dice, ya no hay por qué aplicar caducidad. Vean, el problema que resolvió la Corte no era ese. El problema, yo no sé para qué la Corte se salió con el tema de caducidad, cuando el asunto era, ¿reconocemos o no a esta señora en un proceso de sucesión? Es decir, ella hubiera tenido que demandar también la afiliación de su padre. No nos enseñaron, pues, que uno demanda independientemente del rigor procesal para la sucesión. Cuando es por activa, basta que un heredero promueva la pretensión para que los efectos de ese fallo cobijen a todos los herederos y se adquiera sucesión por representación más, porque no era una herencia propia de la señora, sino que era la de su padre. Ahí no teníamos que integrar ningún litisconsorcio por activo. Pero bueno, ese era el problema. ¿Por qué salimos hablando de caducidad? Es decir, se aprovechó la ocasión para hablar de un tema
Que bueno, si se va a borrar del mapa, bienvenido, eso no es el punto. El punto es lo que aquí sucede en adelante. ¿Qué sucede en adelante? La Corte dijo, es que la norma del año 68 buscaba proteger a los hijos legítimos, que así se llamaban, hoy matrimoniales, porque había una familia muy organizada y de pronto llegaba un hijo extramatrimonial. Hey, me toca lo mío. Pues venga, ¿cierto? Hágalo a tiempo. Pero hoy, ¿qué tendremos? Muere un señor, tiene sus hijos, matrimoniales o extramatrimoniales, y al cabo de 15 años se aparece uno más a decir, vea, yo soy hijo también, entonces mi estado civil nunca prescribe, lo puedo demandar en cualquier tiempo. Y como ya no tengo caducidad de por medio para los efectos patrimoniales, ustedes que habían hecho esa sucesión, ojo, que ustedes han sido tan queridos y han incrementado ese patrimonio, y ahí me toca también. No me tomen por capitalista, pero por favor, miremos las cosas en su justa proporción. Y sin robarle tema al doctor Alirio, si ya hoy también admitimos que el hijo de crianza pudiera promover su declaración y a él no le aplicamos caducidad, entonces va a ser la misma situación, llámese hijo extramatrimonial o vía posesión notoria a un hijo de crianza. Concluyó la sentencia que es que existe un cambio social significativo que conlleva inaplicar la sanción contenida en la disposición para asegurar un trato equitativo respecto del límite que tienen todos los descendientes a la hora de ejercer su vocación hereditaria. Y palabras más adelante nos dice que todos van a gozar solo de acción de petición de herencia y afectada por la prescripción propia que pueda afectar la prescripción, la petición de herencia. Esta palabra es intencional. Jóvenes, ¿sí? Me despido. Me despido después de responder una de las preguntas que hay formuladas dentro del límite porque no quiero causarles problemas. Tenemos 5:54. Me regalan 3 minutos y contesto la pregunta y nos despedimos. Muchas gracias. Jorge, Jorge, muchas gracias por su disertación, por la claridad y por la preocupación adicional. Las preguntas, una de las preguntas formuladas, la primera habla de, ¿puede hablarse en Colombia de precedentes judiciales? Se puede hablarse, sí, y como mantengo mi propuesta de hacer una respuesta corta, me voy a limitar a lo siguiente. Ya conocemos por la evolución, se los mencioné en el curso de la charla, cuando teníamos doctrina probable y que teníamos alguna confianza en que esa doctrina probable, por ser construida sobre 3 o más decisiones uniformes, hagamos un paréntesis para decir, eh, no solamente es real, sino que además debemos creer que lo es, que en las altas cortes llegan los mejores, ¿sí? Y que van a ponderar y a razonar suficientemente las decisiones que se adoptan. De manera que cuando había esos pronunciamientos igualitarios, uniformes, y por uniformes uno entendía, ponía el ejemplo, el dato ahora de que si son 7 magistrados, pues que hay 7 magistrados que digan, esto es así y es uniforme. Esa doctrina probable que estaba consagrada por el artículo 4 de la ley 169 de 1896, ustedes saben que se derogó por la ley 2430 del 9 de octubre del 2024, la ley sobre reforma de la Administración de Justicia. Como no me voy a extender, yo les recomiendo estas secuencias, tienen la bondad, anótenla por favor, como primera medida y guía, la sentencia SC 10-304
del 2014 de la Corte Suprema, en donde hace una presentación de lo que debe entenderse por jurisprudencia, por doctrina probable y por precedente. La sentencia SU 053 del 2015 de la Corte Constitucional, que define el precedente. El precedente es conocido como la sentencia o el conjunto de ellas anteriores a un caso que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo. Se puede hablar de precedente. Lo difícil es saber qué tan vinculante como precedente se puede tener aquella providencia que no fue adoptada de manera uniforme por todos los jueces que integraban la correspondiente corporación. Esa es la pregunta que dejo al aire para que cada uno la resuelva. Lo que tenemos, por cierto, es que haya precedente o no haya precedente, lo que se nos ha incrementado por fuerza es la necesidad de pensar con profundidad los argumentos que vamos a plantear en un caso determinado. Llámese abogado, llámese juez. Ese deber que lo impone el Código General del Proceso cobró vigencia plena a partir de la derogación de la doctrina probable. En principio, entonces, si me preguntan, ¿la S3085 aplico esa o la posterior, la S1422? Yo diría que por razones de tiempo y si aplicamos aquello, bueno, uno diría el primero en el tiempo es primero en el derecho, no va aquí. Digo, la última doctrina es esta y la voy a tener por precedente, pero como no la comparto, pues voy a argumentar frente a esa doctrina. Yo prefiero hablar de doctrina. No doctrina como autores, no, doctrina judicial. Si lo llamamos precedente, ya está bien. Conozcan pues esta clase de doctrinas, abunden en eso. Los invito a que sigan pensando con la jurisprudencia. De nuevo, muchas gracias. Sí, terminamos. Sí, profesor, muchas gracias. Todos descansemos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, muy amables.